Ministro Trota, ¿es necesario introducir este debate en torno a los médicos cubanos cuando hay, por ejemplo, recién conversamos con la presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos Residentes en Argentina, una masa interesante de médicos venezolanos listos para trabajar si se cumplen, finalmente se cierran los trámites de educación y del Ministerio de Salud para la matrícula y ocupar las posiciones que el ministro de Salud, Goyan, está demandando? No entendería cuál es el debate, Luciana, que hay que abrir. El debate es si es necesario introducir un conflicto en la opinión pública sobre traer médicos de afuera sin pasar por las reválidas necesarias. Bueno, creo que ahí hay un decreto que habilita, ¿no?, los distintos procedimientos. Creo que hoy más que un debate en la opinión pública tenemos que ver qué necesita nuestra sociedad en el marco de una pandemia, ¿no?, que está golpeando con mucha fuerza al hemisferio norte, que vemos que está golpeando también a Brasil en nuestro hemisferio y que nos tenemos que preparar tratando de contar con todas las herramientas posibles, ¿no? Y nosotros desde el Ministerio de Educación tenemos una responsabilidad en ese sentido, venimos apostando gran parte de nuestra agenda en relación a lo que es la Secretaría de Políticas Universitarias, no solo en agilizar, ¿no?, cumpliendo la normativa, todos los procesos de revalidación, convalidación de los títulos de universitarios extranjeros, particularmente en el área de salud, sino también en la coordinación con todo nuestro sistema universitario nacional, en lo que debe ser el rol de nuestras universidades en defender la sociedad de cara a la pandemia, ¿no?, en lo que pueden ser los hospitales. Ministro, sí. Está claro que se necesitan médicos y ha sido muy enfático el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires hablando de 500 médicos. Hay 100 y pico médicos residentes en la Argentina de nacionalidad venezolana que han recorrido, ya cumplido con los trámites, falta la decisión final, la firma final de su ministerio. ¿Por qué no se produce esa firma? No, yo le quiero decir que tenemos, para que usted tenga los números correctos, porque justo habíamos preparado, hay 2.385 títulos en proceso de convalidación, ¿no? De ahí tenemos 588 que son de Venezuela, 1.047 que son de Colombia, 8 de Perú, ¿no?, 281 de Bolivia, y cada uno está en distintos momentos. Hay algunos que están en momento de resolución, ¿no?, que es proyecto, ahí se lo digo, con proyecto de disposición, ¿no?, después de todos los trámites, tanto en el Ministerio como la propia convalidación que tienen que realizar. En el caso de los médicos de Venezuela, al no tener convenio entre nuestros países, complejiza, porque también tienen que participar en ese sentido las universidades. Cuando nosotros asumimos nuestra gestión, había más de 12.000 casos en esta situación, no solo en el área de salud, sino universitarios en general. Hemos reducido ese número a 4.500 trámites en proceso, ¿no? Y se está trabajando contra reloj, y este propio decreto de necesidad de urgencia en el marco de la pandemia también permite, como yo escuchaba a la médica de origen venezolano comentar, que están trabajando con el director de talento humano del Ministerio de Salud de la Nación en agilizar estos trámites y permitir que en el marco de lo que habilita este decreto de necesidad de urgencia puedan estar prestando servicios en el marco de la pandemia. Ahora, ministro, el ministro de Salud, Goyan, ¿conoce esta información? Porque si hay esa cantidad, miles de médicos, repitamos por favor la cifra de médicos que están esperando en el proceso final la revalidación del título. No es que están esperando, Luciana, digo ahí, por eso, no es que están esperando, son trámites que tienen que garantizar la validez de todos estos títulos. Digo, tenemos que ser responsables en todos los procesos que se generan más allá del marco de la pandemia, y en eso estamos trabajando, digo, con las propias universidades, en también agilizar, cuestión que no hemos hablado, con los rectores de las universidades que tienen carreras en el área de salud, principalmente en medicina, que se puedan agilizar todo lo que es el proceso de entrega de los títulos, de los reconocimientos de cada uno de los títulos. Ahora, es un proceso que compromete a todos los sectores. Ministro, en ese marco, ¿a usted le parece que es necesario y una discusión urgente y una decisión urgente traer 202 médicos cubanos que no van a pasar por este proceso de reválida tan exigente y tan apropiado para garantizar la salud de los pacientes y de los trabajadores? Pero en el marco del decreto de necesidad de urgencia hay otras herramientas hoy que nos permiten resolver de cara a lo que es la pandemia. Me parece, Luciana, digo con todo respeto, que estamos tratando de generar un debate donde no lo debería haber. Yo creo que el debate es, ¿estamos haciendo todo lo posible para preparar a la sociedad argentina de cara a esta pandemia?
Bueno, la pregunta porque me podría parece ser, que Nicolás, estamos poniendo el foco. Permitime, Luciana, terminar, por favor. Permitime terminar, Luciana, por favor. Yo lo que creo que acá estamos discutiendo el origen, para ser franco en el debate que estamos intentando proponer. Estamos discutiendo el origen de los médicos si son de Cuba. A mí me parece, la verdad, Luciana, una discusión completamente accesoria cuando toda la sociedad argentina está tratando de priorizar, como lo está haciendo el gobierno nacional, como lo está haciendo los gobiernos de la provincia, cómo preparamos a nuestra sociedad, cómo ganamos tiempo, demarca la necesidad de fortalecer nuestro sistema sanitario para enfrentar esta pandemia, porque las imágenes que vemos en otros países nos conmueven a todos. Ministro, no es una pregunta sobre el origen, sino sobre la garantía... Vos mencionaste que son de Cuba 4 veces, Luciana. Yo solo repito lo que vos me dijiste. ¿Puedo formular la pregunta e insistir con la formulación de la pregunta, que desde el principio plantea no la cuestión de la extranjería, porque estamos hablando también de médicos venezolanos, sino la cuestión de cuánto se revalidan los conocimientos que esos títulos deberían tener? En el caso de los médicos cubanos, no van a atravesar el proceso de revalida que están atravesando los otros médicos extranjeros residentes en Argentina. Esa es la preocupación, es la seguridad del paciente. Por supuesto, ¿no? Y esa es la preocupación que tenemos todos. Por eso yo escuchaba a la médica de origen venezolano, como también muchos de ellos, a partir de este decreto de necesidad de urgencia, también van a estar en condiciones de poder prestar servicios de cara a la pandemia. Digo, el compromiso que debemos tener todos, Luciana, más allá del origen, de que puede haber sido la formación, que es lo que nos debe preocupar a todos, que tengan la mayor cantidad de elementos. No hablamos de orígenes nacionales, sino de calidad de formación. Por supuesto, ese es un poco el desafío que nos tenemos que preguntar y estamos trabajando, digo, en el marco de una pandemia en agilizar no solo los trámites, ¿no?, de convalidación de los profesionales de la salud de determinados países, de Venezuela, de Colombia, sino también el desafío de agilizar, como venimos trabajando con todas las universidades, en los propios procesos de titulación de los egresados en el último año de las carreras de medicina. Nicolás, lo paso a otro tema, un tema de igualdad digital, ¿no? La Argentina enfrenta desde hace muchos años, podríamos decir décadas, un problema de, por un lado, niveles de pobreza crecientes en las poblaciones, a niños y adolescentes, que impactan en la capacidad del sistema educativo de responder a esas demandas de vulnerabilidad, grandes brechas de desigualdad educativa. ¿Cómo ha impactado el cimbronazo digital, el cierre de escuelas en este sentido? Bueno, yo creo que la Argentina está atravesada por una profunda realidad de desigualdad, ¿no? Y es ahí donde tenemos la responsabilidad del Estado de desplegar todas las herramientas posibles para enfrentar esa situación, ¿no? En parte con una agenda analógica. Nosotros, en el marco de la no concurrencia física a las aulas, no reconociendo el enorme compromiso de nuestros maestras y maestros, hemos desplegado una estrategia que, entre otras cosas, se caracteriza por 14 horas de televisión por día, 7 horas de radio, ¿no?, la distribución ya de casi 13 millones de cuadernos en los distintos puntos del país y un portal que se navega de forma gratuita a partir de la gestión que realizamos con el ENACOM ante las empresas de telefonía celular. Eso no resuelve la inequidad, porque todos tenemos que ser conscientes que en el marco del impacto de la pandemia a nivel global, el mundo en el corto plazo va a ser mucho más desigual, ¿no? Y eso afecta también todo el proceso educativo, porque sabemos que el trabajo en el aula es lo que permite, ¿no?, con el compromiso de la maestra y del maestro, trabajar en esa diversidad de realidades. Y hoy, llevando la escuela a nuestro hogar, es donde emergen claramente esas profundas diferencias que hay en cada entorno familiar. Nicolás, ¿cuál es el plan, si hay plan, en relación a la apertura de las escuelas argentinas? Claro que hay plan. Digo, lo que no tenemos son la certeza de los tiempos. Digo, no la tenemos nosotros, no la tiene el mundo. Digo, sí hay una consigna clara que venimos debatiendo en esta entrevista vinculada a preservar la salud, ¿no?, preservar las vidas, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en ese sentido, remarcando que la decisión de volver a las escuelas
es una decisión epidemiológica, no es una decisión del Ministerio de Educación, ¿no? Nosotros suspendimos la concurrencia física a la escuela en el mismo instante que el Comité de Expertos y la propia Organización Mundial de la Salud así lo recomendaron. Ahora, vamos a hacer lo mismo, vamos a volver cuando nos digan que no hay riesgo, ni para los estudiantes, ni para los docentes, ni para las familias. Ahora, ministro, hay algunas provincias, algunos distritos que ya están flexibilizando las cuarentenas y permitiendo que ciertas profesiones u oficios empiecen a recuperar cierta vitalidad. ¿Cómo esa economía se reactiva si las escuelas están cerradas y los padres no tienen dónde dejar a sus hijos en un lugar seguro y donde estén aprendiendo algo? Bueno, ahí Luciana va a haber que desplegar la posibilidad que mamá, papá o un adulto del hogar se quede a cargo del cuidado de los hijos, ¿no? Como se hizo al momento que se suspendieron las clases antes de las medidas de aislamiento de cuarentena. Digo, cada situación en particular, digo, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales van a tener que desplegar las medidas necesarias para dar respuestas a estas situaciones que claramente vos describís. Para nosotros es importante pensar, ¿no?, cómo profundizar todo este proceso de llevar la escuela al hogar. También es fundamental trabajar como venimos haciendo en la vuelta a la escuela, desde lo pedagógico, que para nosotros es un enorme desafío, ¿no?, cómo vamos a intensificar los saberes, cómo ponemos en valor todo este esfuerzo y también cómo garantizamos el diálogo del ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021, poniendo en valor los 14 años de educación obligatoria, ¿no?, de la sala de 4 hasta que se finaliza el secundario. Ministro Trota, la última cuestión tiene que ver con, bueno, una de sus colaboradoras más estrechas, Adriana Puiggrossi, un tuit muy polémico que se conoció en las últimas horas, a ver si lo vemos en pantalla. Bueno, haciendo una lectura, dice: el coronavirus infectó sociedades humanas enfermas de neoliberalismo. La destrucción ambiental llevada a cabo por el capitalismo financiero liberó el virus. El irrefrenable impulso de los dueños del capital produce una espiral que se retuerce engullendo a la sociedad. Bueno, una lectura que muchos cuestionan porque, bueno, deja de lado que el coronavirus, el brote, se produjo en un país totalitario, régimen comunista, un capitalismo de Estado. Entonces, por un lado eso, por otro lado otras expresiones de Adriana Puiggrossi en relación a que medir la cantidad es controlar y disciplinar y filtrar estudiantes, seleccionar estudiantes. ¿Comparte algunas de estas apreciaciones de su mano derecha? ¿Cuánto tiempo tenemos, Luciana? A ver, empecemos. Para profundizar el debate, ¿no? Porque la verdad que Adriana está planteando una mirada que yo creo que más allá del uso del lenguaje, ¿no?, que quizás para algunos analistas puede ser complejo, digo, y hacen una lectura lineal. Creo que lo que se está poniendo ahí en crisis o en cuestión, que vivimos un mundo absolutamente desigual, ¿no?, y que el impacto de esta pandemia también va a profundizar la desigualdad, ¿no? Pero se lo atribuye al capitalismo y no al comunismo. No, pero me parece que es una discusión perimida. Lo plantea la viceministra de Educación. Pero ¿dónde dice que habla solo del capitalismo? Leemos el tuit de nuevo. Pero, Luciana, hagamos una discusión seria. Digo, pero la discusión seria son los hechos de la realidad. Por supuesto, pero acá ¿qué estamos discutiendo? No estoy discutiendo capitalismo, comunismo. Si querés, empezamos a discutir la Guerra Fría. Lo que estamos discutiendo hoy, Luciana, me parece que... Y aparte, a mí a veces me sorprende que no tengamos la capacidad de discutir con seriedad los problemas que transita la humanidad, que transita en parte nuestro propio continente latinoamericano. Nicolás. Somos un continente atravesado por la desigualdad. La realidad es que esta pandemia va a terminar profundizar esa realidad que transitamos. La pregunta es, ¿cuál es el rol que deben cumplir nuestros estados? ¿No? Que ese es el principal desafío. Y la salud, ¿no?, que está en crisis en muchos países que imaginábamos robustos para dar respuesta, no lo están pudiendo dar. Entonces, creo que esa termina siendo la discusión de fondo. Por ejemplo, China. No, estoy hablando de Europa. No, pero Luciana, digo, un país robusto que ocultó información, le costó contener la pandemia, se lo cuestiona en muchos términos por muchos países. ¿Pero por qué pensás? Está bien, pero ¿por qué llevamos esa discusión maniquea, Luciana? No, estamos hablando a nivel global. Nicolás, la discusión no es capitalismo, comunismo. No, estoy completamente de acuerdo. La discusión es maniquea planteada en el tuit de la viceministra de Educación.
planteada en el tuit de la ministra Pero no de seamos Educación... lineales. Lo que está planteando, Yo la Luciana, lo que pregunta está se la planteé planteando la sobre viceministra el como intelectual, es discutamos estas cosas. Yo creo que ya puedo compartir en parte o no la manera de reafirmar que tiene Adriana como intelectual, como reconocida pedagoga, como constructora de pensamiento. Lo que sí creo es que no hagamos lecturas tan lineales. Digo, utilicemos ¿Se lo señala, la lectura todos lineal estos la está haciendo caminos. la viceministra de Educación? No, la estás haciendo vos, me parece, ¿En qué porque vos sentido? estás planteando, Luciana, una discusión. Yo te estoy hablando de la injusticia del mundo y vos me llevas a la discusión de China, me decís un país comunista, totalitario, Nicolás, cuando yo no estoy defendiendo ni China ni estoy defendiendo Nicolás, como me los países atribuís, europeos. como Lo que me yo te estoy atribuís planteando. una posición maniquea que no estoy desarrollando, al contrario, permitime que te diga esto. ¿Cómo no? Partimos la pregunta de la posición maniquea de la viceministra de Educación, que plantea que este virus se produjo en el capitalismo global atravesado por un sistema financiero injusto. Cuando le está faltando, ahí está, el coronavirus infectó sociedades humanas enfermas de neoliberalismo. La destrucción ambiental llevada a cabo por el capitalismo financiero liberó el virus. No habla en ningún momento del capitalismo de Estado del régimen totalitario chino, que es parte de una discusión franca y honesta, no maniquea. Está bien, pero podemos dar esa discusión. Lo que nosotros vemos, creo que ves vos también, Luciana, en el contexto del orden global, digo, cómo es la agenda preponderante, ¿no? Cómo es la agenda dominante en ese mundo. Vivimos un mundo profundamente desigual. Y creo que esa debe ser parte de la discusión. ¿Cuál debe ser el rol de los estados nacionales? ¿Cuál debe ser el rol también de los procesos de integración, de los organismos multilaterales, del capital financiero también? Esta crisis que estamos atravesando es una crisis que nos va a permitir superarnos positivamente, es una crisis que nos va a hacer aislar a cada uno de nosotros, nos va a hacer que veamos al otro como un agente de contagio, Nicolás, o va a permitir fortalecer la solidaridad. Son discusiones válidas, ministros, son Luciana, completamente me parece válidas que e interesantes. Son válidas, muy interesantes, demandan enormes niveles de lectura, todos sofisticados e interesantes, pero también lo interesante es que para que se den esas conversaciones que enriquecen y introducen matices y grises, los hechos están repuestos. Y la verdad es que grandes democracias que se ponían muy desarrolladas, como la de Estados Unidos, han mostrado enormes flaquezas. Los regímenes totalitarios del hipercontrol han mostrado un nivel de secreto preocupante en el modo en que la pandemia se produjo y se fue controlada. Y las democracias de los estados de bienestar, donde la equidad es mayor, han sido las que han mejor reaccionado junto a países asiáticos como Corea del Sur, Japón, que tienen niveles de democracia muy altos y no se parecen en nada ni al capitalismo de Estados Unidos ni al sistema totalitario de China. Es decir, para ser honestos en la discusión, habría que trazar esas distinciones. El tuit y el hilo de la viceministra de Educación deja parte de la verdad fuera de la mesa. No, es que la verdad yo celebro el debate, Luciana. Digo, y creo que no tenemos que ser tan lineales en los análisis, ¿no? Porque nos llevaría horas dar estas discusiones. Comparto algunas de las cuestiones que vos decís, otras no las comparto. Creo que tenemos que ser conscientes, digo, la crisis que está atravesando la humanidad. Digo, esto mismo que dijo Adriana, en otros términos, con otro estilo, lo ha planteado el propio Papa Francisco. Me parece que estamos en un momento donde debemos ser conscientes que no se pueden mercantilizar los derechos, ¿no? Y que la vida, ¿no?, llegado a estas instancias, ¿no?, de enorme dramatismo, muchas veces terminan estando, ¿no?, a cargo de los gobiernos y de los estados. Entonces también es un ejercicio que debemos llevar adelante, ¿no? Y nosotros como país periférico, quizás un término viejo para algunos, pero es la realidad, un país sobreendeudado, que es la realidad que estamos atravesando como Argentina, con enormes desafíos, también esta crisis nos debe interpelar para buscar mejores caminos y para ser profundamente solidarios. Bien, muchísimas gracias, ministro Trota, por esta posibilidad de entrevista y de análisis de estos temas tan interesantes. Gracias. Bueno, gracias a vos, Luciana. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Quédate en